La primera advertencia llegó cuando el conserje, un hombre callado con la mirada cansada, se detuvo detrás del mostrador de mármol pulido y murmuró algo en voz baja, en un idioma que nadie más entendía, algo tajante y urgente. Pero nadie en la reluciente torre de oficinas del centro de la Ciudad de México le prestó la menor atención. El millonario de arriba, un hombre tan envuelto en su propia arrogancia e imperio que apenas notaba el mundo más allá de su oficina de cristal, desestimó la advertencia sin pensarlo dos veces. Y así, por un largo momento, el silencio se tragó la verdad antes de que casi se los tragara a todos ellos. No sé desde dónde me estés escuchando. Tal vez estés barriendo un pasillo, revisando cámaras de seguridad o cerrando un edificio por la noche. No importa qué hora sea, pero te prometo que la historia de hoy te va a llegar hasta el alma. Es una historia sobre la fuerza invisible, sobre la dignidad que no viene de la ropa que usas o el dinero en tu cuenta bancaria, sino del valor silencioso de hacer lo correcto cuando nadie más está viendo. Te presento a Enrique Herrera, de 62 años, el conserje nocturno de la Torre Conde, un monumento reluciente de 40 pisos dedicado a la riqueza y la ambición que perforaba el cielo de la Ciudad de México como una flecha de acero y cristal. Durante 17 años, Enrique había caminado por esos pasillos de mármol, sus zapatos de suela suave haciendo apenas un susurro contra la piedra italiana importada. Su uniforme, planchado pero de un gris descolorido, llevaba el escudo de la Torre Conde en el bolsillo izquierdo, un pequeño emblema dorado que había perdido su brillo años atrás, como el respeto que una vez se había ganado. El mundo de Enrique existía en los espacios entre el glamour, mientras los residentes y empleados del edificio pasaban sus días discutiendo portafolios de acciones que valían millones, inversiones en criptomonedas y proyectos inmobiliarios que se extendían por continentes. Enrique se movía entre las sombras. Conocía cada rincón de los 40 pisos del edificio, cada ángulo de cámara oculta, cada salida de emergencia y cada secreto que susurraba por el sistema de ventilación después de medianoche. Su llavero tenía 27 llaves, cada una puerta hacia misterios que otros nunca sospecharían. Había memorizado el latido del edificio, el zumbido sutil del sistema de aire acondicionado, el tic apenas audible de los motores del elevador, el suave murmullo del equipo de vigilancia que grababa todo, pero no veía nada. En las primeras horas de la madrugada, cuando la torre permanecía vacía excepto por Enrique y la cuadrilla de limpieza, él recorría los pasillos con el paso deliberado de un hombre que entendía que cada detalle importaba. Sus manos curtidas enderezaban marcos torcidos, acomodaban las flores del lobby y se aseguraban de que cada superficie brillara bajo las luces LED. Hablaba poco, pero sus ojos, café oscuro y profundamente arrugados por años de observación, no se perdían nada. Cuando los residentes pasaban junto a él en el lobby, corriendo hacia sus autos de lujo o apresurándose a juntas de negocios que valían más que su salario anual, ellos solo veían el uniforme, nunca al hombre. La Torre Conde representaba más que solo bienes raíces prim de la Ciudad de México. Albergaba firmas de inversión que manejaban miles de millones en activos, operaciones de comercio de criptomonedas y fondos de capital de riesgo que controlaban el destino financiero de miles. La joya de la corona del edificio era la oficina penthouse del piso 41 de Ricardo Conde mismo, un hombre cuya fortuna personal excedía el PIB de países pequeños. El imperio de Conde se extendía a través de múltiples industrias, acciones de tecnología, desarrollo inmobiliario, cuentas de inversión offshore e incluso empresas experimentales en moneda digital que la mayoría de la gente no podía comprender. Enrique había observado el ascenso de Conde desde la distancia, viendo la transformación del hombre desde un empresario hambriento hasta un billonario intocable. Los trajes de Conde costaban más que el salario anual de Enrique. Su reloj, un Patek Philippe de edición limitada, valía más que la casa de la mayoría de la gente. Su portafolio de inversiones incluía acciones de primera, bonos gubernamentales, metales preciosos y suficientes criptomonedas para influenciar tendencias del mercado. Sin embargo, con toda su riqueza, Conde se había vuelto ciego al mundo, más allá de su oficina amurallada de cristal,
rodeado de lambiscones y aduladores que alimentaban su ego mientras desgastaban su humanidad. Los habitantes de la torre se movían en mundos diferentes, separados por líneas invisibles de clase y estatus financiero. Los pisos inferiores albergaban asesores de inversión de nivel medio y planificadores financieros, gente que manejaba portafolios cómodos de 6 cifras, pero que aún tomaba el metro para llegar a sus departamentos modestos. Los pisos medios pertenecían a ejecutivos senior y gerentes de fondos, individuos cuyos bonos anuales de 7 cifras les permitían condominios en Polanco y casas de fin de semana en Cuernavaca. Los pisos superiores estaban reservados para los verdaderamente ricos, los multimillonarios y billonarios que nunca cuestionaban el costo de nada porque el dinero se había vuelto tan insignificante como el aire. Enrique los conocía a todos de vista, por voz, por la manera particular en que se comportaban. Sabía cuáles trataban al personal del edificio con decencia humana básica y cuáles lo atravesaban con la mirada como si fuera parte de la arquitectura. Había visto fortunas hacerse y perderse en el transcurso de tardes. Había visto hombres adultos llorar por esquemas de inversión colapsados y había sido testigo de celebraciones cuando las opciones de acciones maduraban o cuando los portafolios de criptomonedas explotaban en valor de la noche a la mañana. Pero en todos sus años de observación silenciosa, Enrique nunca había visto nada como lo que estaba a punto de desarrollarse. En esa tarde lluviosa de sábado en noviembre, cuando la torre permanecía casi vacía y el viento de la Ciudad de México aullaba entre los rascacielos como algo vivo, Enrique estaba haciendo sus rondas de seguridad de rutina cuando escuchó voces en el lobby. Era inusual. Los fines de semana típicamente solo traían al residente ocasional o ejecutivo poniéndose al día con el trabajo, y la cuadrilla de limpieza no estaba programada hasta la tarde. 2 hombres en trajes caros se encontraban cerca del escritorio de recepción de mármol, sus voces bajas y urgentes. Uno, Enrique, lo reconoció inmediatamente. Marcos Villalobos, el consejero financiero principal de Conde, un hombre cuyo manejo del portafolio de inversiones de Conde había generado cientos de millones en ganancias durante la última década. La experiencia de Villalobos en comercio de criptomonedas por sí sola había convertido la inversión inicial de $5 millones de Conde en una fortuna que fluctuaba entre 50 y 70 millones dependiendo de las condiciones del mercado. El otro hombre era desconocido, más joven, nervioso, revisando constantemente su teléfono con la energía ansiosa de alguien que carga información peligrosa. Enrique hizo una pausa en sus rondas, instintivamente adentrándose en la sombra de un pilar de mármol. 17 años de experiencia le habían enseñado que cuando hombres poderosos hablaban en susurros, la conversación valía la pena escucharla. La investigación de la SEC se está moviendo más rápido de lo que anticipamos, decía el joven. Están investigando patrones de comercio de los últimos 18 meses. Si conectan los puntos entre los anuncios farmacéuticos y nuestras posiciones de inversión, el español de Enrique no era perfecto, pero era lo suficientemente bueno. Su madre, que Dios la tenga en su gloria, se había asegurado de eso durante las largas tardes de su niñez en la Doctores, el barrio de la Ciudad de México, donde las taquerías se sentaban junto a las farmacias y donde 3 generaciones de familias se apretujaban en departamentos de 2 recámaras. Cuando el hombre más joven de repente cambió al inglés, hablando en ráfagas rápidas y nerviosas, Enrique entendió cada palabra. We need to move the money now. The investigation is going to destroy everything. Conde doesn't know anything yet, but when he finds out, necesitamos mover el dinero ahora. La investigación va a destruir todo. Conde no sabe nada todavía, pero cuando descubra, la sangre de Enrique se enfrió. El joven estaba describiendo un esquema complejo que involucraba tráfico de información privilegiada, transferencias de criptomonedas y cuentas offshore, un castillo de naipes financiero que podría colapsar no solo el imperio de Conde, sino potencialmente desencadenar un escándalo de mercado más amplio que destruiría miles de cuentas de retiro y fondos de pensiones. El alcance era asombroso, cientos de millones de pesos, potencialmente miles de millones, todo construido sobre comercio ilegal basado en información confidencial de aprobación de medicamentos farmacéuticos. Pero lo que más heló a Enrique
fue el cronograma. El joven siguió revisando su teléfono, hablando urgentemente sobre el lunes por la mañana y antes de que abran los mercados. Menos de 48 horas. Cuando los dos hombres finalmente se fueron, Enrique permaneció en la sombra de mármol por un largo rato, su mente corriendo. Se había topado con algo que podía destruir vidas, arruinar fortunas y sacudir los mercados financieros. El peso ético del conocimiento se presionó sobre él como el cielo de noviembre, presionándose sobre la ciudad. Enrique Herrera siempre había sido un hombre de consideración cuidadosa. A los 62 años, había aprendido que la sabiduría a menudo venía disfrazada como paciencia, que la acción correcta tomada en el momento equivocado podía convertirse en la acción equivocada por completo. Pero mientras estaba parado en el lobby vacío de la Torre Conde, escuchando al viento golpear las ventanas de cristal, sabía que el silencio lo haría cómplice de un crimen que devastaría a incontables personas inocentes. La tormenta que se gestaba afuera no era nada comparada con la que se construía dentro de las paredes de mármol y acero que lo rodeaban. Y Enrique Herrera, invisible, subestimado, desestimado como solo el conserje nocturno, ahora tenía el poder de prevenir una catástrofe financiera o verla desarrollarse en silencio. La decisión definiría no solo su propia conciencia, sino potencialmente el futuro financiero de miles de familias cuyos ahorros para el retiro y portafolios de inversión colgaban del hilo de cualquier decisión que tomara en las próximas 48 horas. Durante 17 años, Enrique Herrera había perfeccionado el arte de la invisibilidad. A las 5:30 de cada mañana, mientras el horizonte de la Ciudad de México comenzaba a emerger de la oscuridad como una promesa escrita en acero y cristal, Enrique completaría sus rondas finales de seguridad por los 40 pisos de la Torre Conde. Su rutina se había vuelto tan natural como respirar, revisar las oficinas ejecutivas, asegurarse de que todas las ventanas estuvieran seguras, verificar que los sistemas de vigilancia hubieran grabado la noche sin incidentes y preparar el edificio para otro día de creación de riqueza y maniobras financieras. La torre pronto se llenaría con los sonidos del comercio, teléfonos sonando con noticias de fluctuaciones del mercado de valores, impresoras produciendo reportes de inversión y el zumbido constante de conversaciones sobre dinero en cantidades que la mayoría de los mexicanos no podía imaginar. Enrique había dejado de sorprenderse hace mucho por la manera casual en que esta gente discutía millones de pesos como si estuvieran hablando del dinero del súper. Portafolios de criptomonedas que valían más que edificios enteros de departamentos, inversiones inmobiliarias que se extendían por múltiples estados, opciones de acciones que podían financiar universidades pequeñas. Todo era solo otro martes en la Torre Conde. A las 6 en punto, Enrique entregaría el edificio al equipo de seguridad diurno y se dirigiría a la estación del Metro Línea Rosa para el viaje a casa a su pequeño departamento en la Doctores. El viaje le daba tiempo para descomprimirse de las observaciones de la noche, para procesar los fragmentos de conversaciones y vistazos de vidas que existían en un universo económico diferente. Leería sus novelas de misterio de bolsillo y vería la ciudad despertar por las ventanas del tren, sintiéndose tanto parte como separado del ajetreo matutino de la Ciudad de México. Su departamento era modesto pero cómodo, una unidad de una recámara en un edificio de ladrillo que había albergado familias de clase trabajadora desde los años 40. La renta era razonable, los vecinos eran callados, y Enrique había aprendido a encontrar satisfacción en la sencillez. Sus muebles eran funcionales más que elegantes. Su televisión tenía 10 años, y su idea de una compra de lujo era darse el gusto del café premium en la tienda de abarrotes de la esquina. La vida de Enrique existía en marcado contraste con el mundo que protegía cada noche. Mientras los residentes de la Torre Conde manejaban portafolios de inversión que valían decenas de millones, la propia cuenta de retiro de Enrique había crecido lenta y constantemente durante 17 años, hasta una suma respetable pero modesta. Mientras ellos discutían casas de vacaciones en Acapulco y propiedades de inversión en Playa del Carmen, Enrique tomaba su semana anual libre para visitar a la familia de su hermana en Puebla, durmiendo en su sofá-cama y ayudando con la tarea de sus sobrinos adolescentes. Pero la riqueza financiera nunca había sido la medida de éxito de Enrique.
Su orgullo venía de fuentes diferentes. La confianza depositada en él para proteger millones de pesos en equipo e información confidencial, el respeto de la cuadrilla de limpieza, que sabía que podían contar con su ayuda cuando la necesitaran, y la satisfacción silenciosa del trabajo hecho completamente y sin fanfarrias. Nunca había faltado un turno en 17 años. Nunca había tenido un incidente de seguridad en su guardia, y nunca había traicionado las confidencias que naturalmente llegaban a él, en un edificio donde los secretos eran tan valiosos como las inversiones de criptomonedas almacenadas en billeteras digitales. La niñez de Enrique en la Doctores le había enseñado el valor del trabajo invisible. Su padre había sido supervisor de mantenimiento para el sistema de transporte colectivo Metro, un hombre que mantenía los trenes corriendo a tiempo a través de competencia silenciosa y atención al detalle. Su madre había limpiado oficinas en el centro histórico, saliendo de su casa cada tarde cuando Enrique regresaba de la escuela, contribuyendo al ingreso modesto de la familia mientras mantenía su dignidad y ética de trabajo. Nunca habían sido ricos. Sus ingresos combinados apenas cubrían renta, servicios y comida, pero habían sido ricos en las cosas que importaban: lealtad familiar, respeto de la comunidad y la satisfacción profunda que viene del trabajo honesto realizado con orgullo. Esas lecciones habían formado el enfoque de Enrique hacia su papel en la Torre Conde. Entendía que su posición requería discreción por encima de todo. Las conversaciones que escuchaba, los documentos que ocasionalmente vislumbraba mientras limpiaba oficinas, las llamadas telefónicas privadas que resonaban por pasillos vacíos, todo se mantenía en confidencia. Estrategias de inversión que valían millones, negociaciones de fusión que podían reestructurar industrias enteras, crisis financieras personales que podían destruir reputaciones. Enrique lo había escuchado todo y no había repetido nada. Su invisibilidad se había convertido en su mayor activo profesional. Los ejecutivos discutían asuntos confidenciales en su presencia porque confiaban en su discreción y, más honestamente, porque se habían acostumbrado tanto a su presencia silenciosa que a veces olvidaban que estaba ahí. Se había convertido en parte de la infraestructura del edificio, tan confiable y desapercibido como el sistema de calefacción o los motores del elevador. Pero esa invisibilidad venía con un costo. Enrique había visto colegas retirarse o mudarse a otras posiciones, mientras él permanecía en el mismo papel año tras año. Había visto guardias de seguridad más jóvenes ser contratados y promovidos, mientras sus propias responsabilidades permanecían constantes. Los aumentos anuales eran mínimos, apenas manteniéndose al ritmo de la inflación, y sus solicitudes de responsabilidades adicionales u oportunidades de entrenamiento eran cortésmente desviadas, con promesas que nunca se materializaban. Aún así, Enrique encontraba significado en su trabajo. Se enorgullecía de saber que las operaciones de miles de millones de pesos de la Torre Conde podían funcionar sin problemas porque él aseguraba que la fundación, la seguridad física, el acceso fuera de horas, los protocolos de emergencia, permaneciera sólida y confiable. Cuando los mercados de criptomonedas colapsaban y las fortunas se hacían o perdían en sesiones individuales de comercio, cuando intentos de tomas hostiles amenazaban con destruir décadas de acumulación de riqueza, cuando escándalos personales amenazaban con derribar imperios financieros, Enrique permanecía como la presencia constante que mantenía el edificio seguro y operacional. La ironía no se le perdía, que las personas cuyos millones protegía cada noche ganaban en transacciones individuales de acciones lo que él hacía en años enteros. Marcos Villalobos, el consejero financiero principal de Conde, había recibido un bono de 7 millones de pesos el año anterior por su manejo exitoso de las inversiones en criptomonedas de la compañía. La colección de arte personal de Ricardo Conde, solo las piezas exhibidas en su oficina, valía más que las ganancias de toda la vida de Enrique. El estacionamiento debajo del edificio albergaba autos que valían más que las casas de la mayoría de la gente: Ferraris, Bentleys, algunos Teslas pertenecientes a los millonarios más conscientes del ambiente, y el Rolls Royce personalizado de Conde, que costaba más que un condominio de lujo. Sin embargo, mientras Enrique hacía sus rondas cada noche,
revisando cerraduras y monitoreando cámaras de seguridad. No sentía amargura hacia la desigualdad de riqueza que lo rodeaba. Su satisfacción venía de fuentes diferentes. El conocimiento de que su trabajo importaba, el respeto de los pocos colegas que entendían su verdadero valor, y la dignidad silenciosa que venía de realizar trabajo honesto, con integridad y habilidad. Pero esa tarde de sábado, cuando escuchó la conversación entre Marcos Villalobos y el joven nervioso, Enrique se dio cuenta de que sus 17 años de observación silenciosa lo habían preparado para algo mucho más significativo que rondas de seguridad de rutina. El conocimiento que ahora tenía podía prevenir una catástrofe financiera que destruiría no solo la fortuna de Conde, sino potencialmente los ahorros de retiro de incontables mexicanos ordinarios cuyos fondos de pensión y cuentas de inversión eran manejados por firmas operando en toda la Torre Conde. Por primera vez en su carrera, la invisibilidad de Enrique lo había posicionado para ser la persona más importante en el edificio. La pregunta era si alguien escucharía la advertencia de un conserje nocturno de 62 años, cuyas palabras nunca habían tenido peso en un mundo medido por portafolios de acciones y declaraciones de valor neto. Las nubes de tormenta que se acumulaban sobre la Ciudad de México parecían reflejar la crisis que se construía dentro de las paredes de mármol y acero de la Torre Conde, y Enrique Herrera se encontró parado en el centro de ambas. La tormenta que se había estado construyendo en el pecho de Enrique finalmente estalló el lunes por la mañana, pero no de la manera que había esperado o anticipado. A las 5:45 a.m., mientras el amanecer de noviembre luchaba por atravesar la cobertura perpetua de nubes de la Ciudad de México, Enrique tomó una decisión que violaba cada instinto de autopreservación que había desarrollado durante 62 años de vida. Había pasado el fin de semana repasando la conversación que había escuchado, pesando sus opciones, con la deliberación cuidadosa de un hombre que entendía que hablar cambiaría todo. Las palabras del joven resonaban en su mente. El lunes por la mañana, antes de que abran los mercados, cualquiera que fuera el esquema que Marcos Villalobos estuviera orquestando, estaba pasando hoy, y el silencio de Enrique lo haría cómplice de lo que podría ser uno de los fraudes financieros más grandes en la historia reciente de la Ciudad de México. A las 6 a.m., en lugar de dirigirse a casa para su rutina habitual post-turno, Enrique tomó el elevador al piso 35, donde las oficinas ejecutivas de Conde ocupaban un nivel completo de lujo palaciego. El viaje en elevador se sintió más largo de lo usual, como si el edificio mismo fuera reacio a llevarlo hacia una confrontación que rompería sus 17 años de invisibilidad cómoda. El piso ejecutivo era una obra maestra de intimidación disfrazada como elegancia. Los pisos de mármol eran Carrara italiano, las paredes presentaban madera brasileña seleccionada a mano, y el arte incluía piezas originales que valían más que las casas de la mayoría de la gente. Los muebles parecían más exhibiciones de museo que equipo de oficina funcional, y todo desde los vasos de agua de cristal hasta los cestos de basura chapados en oro parecía diseñado para recordar a los visitantes que estaban en presencia de riqueza seria. Los zapatos de trabajo raspados de Enrique parecían hacer eco más fuerte de lo usual contra la piedra pulida mientras se acercaba al área de recepción. Margarita Chen, la asistente ejecutiva de Conde, levantó la vista de su computadora con sorpresa apenas contenida. En 17 años, Enrique nunca había aparecido en el piso ejecutivo durante horas de oficina, a menos que fuera específicamente llamado para un asunto de seguridad. «Enrique, ¿está todo bien? ¿Pasó algo durante la noche?» El tono de Margarita era profesional, pero teñido de preocupación. Era una de las pocas personas en el edificio que siempre había tratado a Enrique con respeto básico, recordando su nombre y ocasionalmente preguntando por su familia durante sus breves interacciones. «Señora Chen, necesito hablar con el señor Conde. Es urgente, un asunto de seguridad que requiere atención inmediata». La voz de Enrique era firme, pero sus manos traicionaban su nerviosismo mientras ajustaba su llavero. «Escuché algo este fin de semana que podría afectar los intereses de la compañía». La expresión de Margarita cambió de preocupación a escepticismo. «Enrique, el señor Conde tiene un horario completo hoy. Los mercados están volátiles
y está lidiando con varias decisiones de inversión sensibles al tiempo. Tal vez podrías hablar con el señor Villalobos sobre el problema de seguridad que has identificado. Eso era exactamente lo que Enrique no podía hacer. Señora Chen, con respeto, esto es algo que el señor conde necesita escuchar directamente. Involucra al señor Villalobos y es más grande que una preocupación típica de seguridad. Antes de que Margarita pudiera responder, la puerta de caoba de la oficina interior de Conde se abrió y Ricardo Conde mismo emergió, hablando rápidamente por su teléfono sobre futuros de criptomonedas y oportunidades de mercados emergentes. A los 58 años, Conde parecía el ideal de casting central de un billonario exitoso. Cabello plateado perfectamente peinado, un traje que probablemente costaba más que el salario mensual de Enrique, y el tipo de bronceado profundo que venía de vacaciones frecuentes a islas privadas y resorts exclusivos. Conde terminó su llamada y notó a Enrique parado en su oficina exterior con el tipo de expresión desconcertada, reservada para encontrar objetos inesperados en lugares inapropiados. «¿Enrique? ¿Hay algún tipo de emergencia? ¿Un robo? ¿Falla de equipo?» «Señor Conde, necesito informarle sobre una conversación que escuché este fin de semana. Creo que puede haber actividades financieras ilegales siendo planeadas que podrían dañar seriamente sus intereses y potencialmente afectar la estabilidad del mercado». Enrique había ensayado estas palabras durante el largo fin de semana, pero aún se sentían extrañas saliendo de su boca. La expresión de Conde cambió por varias fases: desconcierto, molestia y finalmente una especie de diversión condescendiente. «Enrique, has estado viendo demasiadas películas nocturnas. Este es el mundo real de las altas finanzas, no alguna novela de suspenso. Aprecio tu vigilancia, pero mis asesores financieros están entre los profesionales más respetados de la Ciudad de México. Manejan portafolios que valen cientos de millones de pesos. Creo que entienden el ambiente regulatorio mejor que...». Conde hizo una pausa, claramente buscando una manera diplomática de terminar la oración, sin decir «mejor que un guardia de seguridad nocturno con educación preparatoria». «Señor Conde, escuché al señor Villalobos discutiendo tráfico de información privilegiada, investigaciones de la SEC y mover grandes cantidades de dinero a través de cuentas de criptomonedas para evitar detección. Mencionaron compañías farmacéuticas y patrones de comercio ilegales». Las palabras de Enrique salieron en una ráfaga, desesperado por transmitir la urgencia antes de que la atención de Conde divagara de vuelta a sus preocupaciones más apremiantes. El cambio en el comportamiento de Conde fue inmediato y stark. Su cara se ruborizó con ira, no por el crimen potencial que Enrique estaba describiendo, sino por la audacia de su acusación. «Enrique, Marcos Villalobos es un asesor financiero certificado con un MBA de Wharton y 20 años de experiencia manejando inversiones institucionales. Solo sus estrategias de criptomonedas han generado más de 50 millones de pesos en ganancias para esta compañía. ¿En serio estás sugiriendo que debería estar preocupado por tu interpretación de una conversación que afirmas haber escuchado? Señor, entiendo cómo suena, pero... No, Enrique, no creo que entiendas. Estás haciendo acusaciones serias contra uno de los profesionales financieros más respetados de la Ciudad de México, ¿basado en qué? ¿Tu espionaje durante rondas de seguridad de rutina? La voz de Conde tenía el filo agudo de un hombre cuya autoridad nunca había sido cuestionada por alguien tan por debajo de su estación social. Esto es completamente inapropiado, y francamente es vergonzoso para ambos. Enrique sintió el peso familiar del desprecio invisible asentándose en sus hombros. Había anticipado esta reacción, pero experimentarla era peor de lo que había imaginado. «Señor Conde, no trato de crear problemas. Trato de prevenirlos. Lo que escuché sugería actividad criminal que podría destruir las cuentas de retiro de la gente, fondos de pensiones. Enrique, para». El tono de Conde se había vuelto ártico. «Has sido un empleado confiable y respeto tu dedicación a la seguridad, pero claramente estás fuera de tu elemento aquí. Estrategias de inversión internacional, comercio de criptomonedas, cumplimiento regulatorio. Estos son temas complejos que requieren educación especializada y experiencia. Creo que deberías regresar a tus deberes normales y dejar los asuntos financieros a los profesionales que los entienden». Margarita Chen,
que había estado escuchando este intercambio con creciente incomodidad, trató de intervenir diplomáticamente. Tal vez Enrique podría proporcionar detalles más específicos sobre lo que escuchó, y nosotros podríamos... Margarita, esta conversación terminó. La voz de Conde no admitía argumento. Enrique, aprecio tu preocupación, pero tus preocupaciones están mal dirigidas. Marcos Villalobos tiene mi confianza y fe completas. Como si hubiera sido convocado por su conversación, el mismo Marcos Villalobos apareció en la puerta de la oficina exterior, impecablemente vestido y cargando el tipo de portafolios de cuero que costaba más que los salarios mensuales de la mayoría de la gente. Ricardo, necesitamos discutir las posiciones del mercado asiático antes del campanazo de apertura. Las fluctuaciones de criptomonedas durante la noche han creado algunas oportunidades que deberíamos... Se detuvo a media oración cuando notó a Enrique parado incómodamente cerca del escritorio de Margarita. Enrique estaba solo compartiendo algunas observaciones de seguridad, dijo Conde, su tono dejando claro que las observaciones no habían sido bienvenidas. Nada que concierna a nuestras operaciones. Villalobos miró a Enrique con el tipo de interés educado que uno podría mostrar hacia un mueble que había sido movido ligeramente fuera de lugar. ¿Observaciones de seguridad? Enrique se encontró atrapado entre su conocimiento de la culpabilidad de Villalobos y la imposibilidad de convencer a nadie de que tomara sus acusaciones en serio. Solo quería asegurarme de que todos nuestros procedimientos de cumplimiento estuvieran siendo seguidos apropiadamente. Bueno, esa es una diligencia admirable, dijo Villalobos suavemente. Te aseguro que todas nuestras actividades de comercio cumplen completamente con las regulaciones de la SEC y las mejores prácticas de la industria. Nuestro departamento de cumplimiento revisa cada transacción y mantenemos registros detallados de todas las decisiones de inversión y su fundamento subyacente. Fue una actuación magistral, entregada con la confianza de un hombre que sabía que su palabra sería aceptada sobre la de un guardia de seguridad nocturno. Enrique se dio cuenta con creciente terror que estaba viendo a un mentiroso habilidoso manipular el lenguaje para desviar sospechas, mientras simultáneamente minaba la credibilidad de Enrique. Estoy seguro de que Enrique aprecia tu seguridad, dijo Conde, claramente ansioso por terminar la conversación. Enrique, gracias por tu diligencia, pero como puedes ver, todo está siendo manejado apropiadamente por profesionales calificados. Enrique sintió el momento escurriéndose de él como agua entre sus dedos. Señor Conde, ¿qué tal si tengo razón? ¿Qué tal si... Enrique, es suficiente. La voz de Conde llevaba una advertencia que 17 años de empleo habían enseñado a Enrique a reconocer. Voy a achacar esto al celo excesivo y pasarlo por alto esta vez. Pero quiero ser claro, tu trabajo es seguridad del edificio, no supervisión financiera. Mantente en tu carril. El desprecio fue completo y humillante. Enrique asintió lentamente, su dignidad golpeada pero no rota, y se dirigió hacia el elevador. Mientras se alejaba, escuchó la voz de Villalobos detrás de él, calmada y profesional. Ricardo, sobre esas posiciones asiáticas y las transferencias de criptomonedas que discutimos, bajando en el elevador, Enrique sintió el peso de su fracaso asentándose sobre él, como el cielo de noviembre sobre la Ciudad de México. Había tratado de hacer lo correcto, había arriesgado su relación profesional y comodidad personal para prevenir lo que creía era un desastre financiero inminente, y había sido desestimado como un empleado que se extralimitaba y que no entendía su lugar. Pero mientras el elevador descendía por los 40 pisos de la Torre Conde, llevándolo del aire rarificado del Poder Ejecutivo de vuelta a la oficina de seguridad del sótano donde pertenecía, Enrique se dio cuenta de que su fracaso en convencer a Conde no cambiaba la verdad fundamental de lo que había escuchado. El crimen aún iba a pasar. La investigación aún se cerraba. Y cuando el castillo de naipes colapsara, como inevitablemente lo haría, miles de personas inocentes sufrirían mientras hombres como Marcos Villalobos probablemente ya habían movido sus propios activos offshore. Para cuando Enrique llegó a la planta baja, su shock se había transformado en algo más duro y más determinado. Ricardo Conde había hecho su elección de confiar en la riqueza y el privilegio sobre la verdad y la advertencia. Ahora, Enrique,
Tendría que hacer su elección sobre qué hacer con el conocimiento que nadie en el poder quería escuchar. El lobby de mármol de la Torre Conde brillaba a su alrededor, hermoso y frío, tan indiferente a las preocupaciones morales como los hombres que gobernaban desde sus pisos superiores. Pero Enrique Herrera no había sobrevivido 62 años en la Ciudad de México, retrocediendo cuando sabía que tenía razón, incluso cuando tener razón significaba estar completamente solo. La tormenta venía, reconociera Ricardo Conde o no, y Enrique intentaba estar listo. Esa tarde trajo un evento que transformó la humillación profesional de Enrique en crisis personal, poniendo en movimiento la cadena de injusticias que últimamente revelaría el verdadero carácter de ambos hombres. Aproximadamente a las 2:30 de la tarde, mientras Enrique estaba completando su documentación posturno en la oficina de seguridad del sótano, el asistente de gerente del edificio, David Morales, apareció con el tipo de energía urgente que usualmente significaba problemas. Enrique, necesitamos hablar inmediatamente. Ha habido una violación seria de seguridad y necesito entender qué pasó durante tus rondas anoche. Morales era un hombre delgado y nervioso, en sus 40, que siempre había tratado a Enrique con condescendencia apenas oculta, dirigiéndose a él con la amabilidad falsa que la gente usa cuando quiere mantener jerarquía social mientras pretende ser igualitaria. Enrique levantó la vista de sus reportes de incidentes, sintiendo un escalofrío premonitorio que no tenía nada que ver con el clima de noviembre de la Ciudad de México. ¿Qué tipo de violación de seguridad? Alguien se metió a la sala de almacenamiento de equipo en algún momento entre el sábado por la tarde y esta mañana. Falta equipo de vigilancia caro, cámaras, dispositivos de grabación, hardware de computadora que vale aproximadamente 40,000 pesos. La puerta muestra señales de entrada forzada y tú eres la única persona que tuvo acceso a esa área durante el periodo relevante. Las palabras golpearon a Enrique como un golpe físico. En 17 años, nunca había tenido un solo incidente de seguridad. Nunca había tenido equipo perdido. Nunca había tenido su integridad cuestionada. El tiempo no era coincidencial. Dentro de horas de su intento de advertir a Conde sobre las actividades de Marcos Villalobos, estaba siendo acusado de robo. Señor Morales, yo no me metí a nada. Hice mis rondas normales, revisé todas las áreas de almacenamiento y todo estaba seguro cuando me fui esta mañana. Mis registros de acceso mostrarán exactamente a dónde fui y cuándo. La voz de Enrique era firme, pero adentro sentía el suelo moviéndose debajo de él como arena movediza. Los registros de acceso te muestran pasando periodos inusualmente largos en áreas adyacentes a la sala de almacenamiento. Y francamente, Enrique, tu comportamiento esta mañana fue inusual. Margarita Chen reportó que hiciste algún tipo de acusaciones salvajes contra el señor Villalobos, sugiriendo actividades financieras criminales. Conde estaba muy molesto por tu conducta. Las piezas estaban cayendo en su lugar con claridad aterradora. Enrique se dio cuenta de que estaba siendo sistemáticamente desacreditado, su reputación destruida para prevenir que nadie tomara sus advertencias sobre Villalobos en serio. Mis acusaciones no eran salvajes. Escuché conversaciones específicas sobre actividades de comercio ilegales. El tiempo de este supuesto robo es sospechoso. ¿Pasa justo después de que trato de reportar conducta criminal? La expresión de Morales cambió de preocupación oficial a algo más frío y más calculador. Enrique, te estás empeorando las cosas. El robo de equipo es un crimen serio. La compañía está considerando involucrar a la policía de la Ciudad de México y potencialmente al FBI, dado el valor de la tecnología robada. Tu mejor opción es cooperar completamente y esperanzadamente podemos resolver esto internamente. No robé nada. Ni siquiera sé qué equipo específico afirman que falta. ¿Pueden mostrarme los registros de inventario? ¿El metraje de seguridad de las áreas de almacenamiento? Enrique sabía que estaba agarrando soluciones lógicas a lo que era fundamentalmente una situación ilógica. El metraje de seguridad de esa área se corrompió. Otra coincidencia sospechosa, ¿no crees? Y los registros de inventario muestran que equipo de grabación de alta gama, dispositivos de almacenamiento digital y componentes de computadora fueron tomados por alguien con conocimiento íntimo de los sistemas de seguridad del edificio. La voz de Morales
llevaba el tono satisfecho de un hombre que creía estar resolviendo un rompecabezas. Enrique sintió la trampa cerrándose alrededor de él con precisión mecánica. Quienquiera que había orquestado este robo lo había planeado cuidadosamente, asegurándose de que él fuera el sospechoso obvio, mientras simultáneamente eliminaba cualquier evidencia que pudiera probar su inocencia. El equipo perdido podría haber sido vendido, destruido o simplemente movido a otra ubicación. Nunca sería encontrado en su modesto departamento de la Doctores porque él nunca lo había tomado. Quiero ver la sala de almacenamiento. Quiero examinar el supuesto daño de entrada forzada. Y quiero copias de todo el metraje de seguridad del fin de semana completo, no solo el área donde afirman que el metraje se corrompió. Enrique estaba luchando por su vida profesional ahora, apelando a 17 años de experiencia de seguridad para entender cómo estaba siendo inculpado. Eso no es posible. La sala de almacenamiento ahora es parte de una investigación activa y el acceso está restringido solo a personal autorizado. Está suspendido inmediatamente, pendiente el resultado de nuestra investigación interna y posibles cargos criminales. Las palabras de Morales fueron entregadas con la eficiencia plana de una ejecución. La suspensión golpeó a Enrique más fuerte de lo que había esperado. 17 años de servicio perfecto, de competencia silenciosa, de protección fiel de la riqueza de otras personas, y todo podría ser destruido por acusaciones que no podía refutar y cargos que no tenían sentido lógico. Señor Morales, esto es retaliación por mi intento de advertir al señor Conde sobre actividades financieras ilegales. El tiempo lo prueba. Enrique, tus teorías de conspiración están empeorando mucho esta situación. Hiciste acusaciones inapropiadas contra uno de los asesores financieros más respetados de la Ciudad de México y ahora estás sugiriendo que estás siendo inculpado por robo de equipo. ¿Entiendes cómo suena eso a la gerencia? Enrique entendía exactamente cómo sonaba, como las afirmaciones desesperadas de un hombre culpable tratando de desviar culpa a través de historias cada vez más locas. La hermosa eficiencia de la inculpación se estaba volviendo clara. Su intento de exponer crímenes financieros había sido reinterpretado como evidencia de su estado mental inestable, mientras el robo de equipo proporcionaba bases concretas para despido y procesamiento criminal. Estoy solicitando representación sindical y quiero todo documentado por escrito. Sacaré mis pertenencias personales de la oficina de seguridad, pero no estoy admitiendo nada que no hice. La voz de Enrique llevaba la dignidad silenciosa que había mantenido a través de 17 años de desprecios y despidos, pero ahora esa dignidad se sentía como armadura que estaba probando ser inadecuada contra las armas siendo usadas contra él. El sindicato será notificado según los procedimientos apropiados. Mientras tanto, tienes prohibido entrar a la propiedad de la Torre Conde. Tu acceso de seguridad ha sido revocado, y cualquier intento de entrar al edificio resultará en cargos por invasión de propiedad. Mientras Enrique empacaba sus pocas pertenencias personales de la oficina de seguridad, un termo, algunas novelas de bolsillo, lentes para leer, una pequeña radio, sintió el peso del poder institucional aplastando la vida que había construido a través de competencia silenciosa y servicio fiel. Sus manos temblaron ligeramente mientras vaciaba los cajones de su escritorio, no de miedo, sino de la rabia que venía de ser destruido por mentiras mientras trataba de decir la verdad. La caminata por el lobby de mármol hacia la salida se sintió interminable. Algunos miembros de la cuadrilla de limpieza lo vieron con confusión y simpatía. Conocían el carácter de Enrique y no podían reconciliar los cargos de robo con el hombre junto al que habían trabajado durante años. Pero su apoyo era impotente contra las fuerzas alineadas contra él. En el escritorio de seguridad, Enrique entregó su gafete de identificación, sus llaveros y sus tarjetas de acceso a un guardia joven que había entrenado el año anterior. El chico se veía incómodo, entendiendo que estaba presenciando la destrucción de un buen hombre por acusaciones que no coincidían con el Enrique Herrera que conocía. «Señor Herrera», dijo el guardia joven en voz baja, «solo quiero que sepa que nadie en el equipo de seguridad cree que se llevó algo. Esto no tiene sentido para ninguno de nosotros». Era un gesto pequeño, pero significaba todo para Enrique en ese momento.
caminando fuera de la Torre Conde hacia la tarde gris de noviembre, llevó consigo el conocimiento de que algunas personas aún reconocían la verdad, incluso cuando el poder trataba de oscurecerla. Pero el reconocimiento no pagaría sus cuentas o restauraría su reputación. Mientras Enrique caminaba hacia la estación del metro Línea Rosa, para lo que podría ser su último viaje a casa, como un hombre empleado, se dio cuenta de que su elección ya no era entre decir la verdad al poder y mantener invisibilidad cómoda. Su elección ahora era entre aceptar destrucción en silencio o encontrar otra manera de exponer los crímenes que había presenciado, incluso si significaba arriesgar todo lo que le quedaba. El viento de la Ciudad de México cortó por su chamarra como una navaja, pero el frío que Enrique sintió no tenía nada que ver con el clima. Era el escalofrío que viene con entender que 17 años de trabajo honesto podían ser borrados por hombres poderosos con algo que ocultar. Pero mientras el tren lo llevaba de vuelta hacia la Doctores, Enrique comenzó a formular un plan que usaría sus 17 años de observación invisible de maneras que Marcos Villalobos y Ricardo Conde nunca habían anticipado. A veces la persona más peligrosa en un sistema corrupto no era la que hacía acusaciones desde una posición de poder, era la que había sido sistemáticamente subestimada y desestimada como irrelevante. Enrique Herrera estaba a punto de probar que invisible no significaba impotente. El silencio que siguió al despido de Enrique no fue la paz que viene con resolución, sino la quietud ominosa que precede a los desastres. En su pequeño departamento de la Doctores, rodeado por las posesiones modestas que representaban 62 años de vida cuidadosa, Enrique se sentó en su mesa de cocina y tomó una decisión que o lo vindicaría o completaría su destrucción. Por 3 semanas después de su suspensión, Enrique había esperado el proceso de apelación sindical, algún mecanismo institucional para reconocer la injusticia y restaurar su posición. Pero los sistemas formales habían probado ser tan corruptos como los informales. El representante sindical, mientras simpático, explicó que los cargos de robo eran difíciles de pelear sin evidencia de inocencia, y la única evidencia de Enrique era su conocimiento de las actividades criminales de Marcos Villalobos, que todos desestimaban como las fantasías desesperadas de un empleado desgracado. Los periódicos de la Ciudad de México habían cubierto la historia como un incidente menor de seguridad, empleado de Torre Conde suspendido en investigación de robo de equipo, pero la cobertura se enfocó en el valor de la tecnología robada más que en las circunstancias sospechosas alrededor de la acusación de Enrique. Para el público, si lo notaban en absoluto, Enrique Herrera era solo otro ejemplo de crimen en el lugar de trabajo, probablemente motivado por desesperación financiera o problemas de abuso de sustancias. Pero Enrique poseía algo que sus acusadores habían olvidado: 17 años de observaciones detalladas, notas mentales y conversaciones recordadas que había archivado en su memoria como un sistema de vigilancia viviente. Mientras los ejecutivos de la Torre Conde se habían vuelto ricos manejando el dinero de otras personas, Enrique se había vuelto sabio viendo el comportamiento de otras personas. Y la sabiduría, estaba a punto de demostrar, podría ser más poderosa que la riqueza cuando se aplicaba con precisión cuidadosa. El avance llegó en una tarde de martes en diciembre, mientras Enrique revisaba los anuncios clasificados del periódico Excelsior, buscando oportunidades de empleo que aceptarían a un guardia de seguridad de 62 años con acusaciones recientes de robo en su registro. Su teléfono de casa sonó, una ocurrencia inusual, ya que la mayoría de sus pocos amigos y la familia de su hermana lo contactaban a través de su teléfono celular. Señor Herrera, soy Jennifer Reyes de la oficina de campo de la SECE en la Ciudad de México. Me gustaría hablar con usted sobre algunas alegaciones que se hicieron respecto a Inversiones Conde y Marcos Villalobos. ¿Podríamos arreglar una reunión confidencial? El corazón de Enrique comenzó a correr. Alguien finalmente estaba tomando sus advertencias en serio, pero el tiempo planteaba preguntas que no podía responder inmediatamente. ¿Cómo obtuvo mi información? ¿Y por qué ahora? Recibimos una pista anónima hace varias semanas sugiriendo irregularidades en patrones de comercio de criptomonedas conectados a anuncios de la industria farmacéutica. Nuestra investigación ha descubierto evidencia preliminar
que apoya algunas de esas preocupaciones. La pista mencionó que un empleado de seguridad en la Torre Conde podría tener información relevante. La pista anónima tenía que haber venido de alguien dentro de la Torre Conde, alguien que tenía acceso a información sobre las advertencias desestimadas de Enrique y que había elegido actuar cuando los canales oficiales fallaron. Enrique sintió una oleada de gratitud hacia cualquier colega que finalmente había encontrado el valor de hablar. 2 días después, Enrique se reunió con Jennifer Reyes en una pequeña cafetería en Polanco, lejos de la Torre Conde y el distrito financiero donde tales conversaciones podrían ser escuchadas. Reyes era una mujer seria en sus 40, con el tipo de competencia silenciosa que Enrique reconocía en sí mismo, el comportamiento de alguien que hacía trabajo importante sin requerir reconocimiento o elogio. Señor Herrera, entendemos que usted intentó reportar actividades sospechosas a la Gerencia de Inversiones Conde y que posteriormente fue suspendido por cargos de robo. No estamos investigando las alegaciones de robo. Esos son asuntos de la aplicación de la ley local, pero estamos muy interesados en lo que observó respecto a actividades de comercio potencialmente ilegales. Enrique pasó 2 horas relatando la conversación que había escuchado entre Marcos Villalobos y el joven sin nombre. Mientras hablaba, Reyes tomó notas detalladas y ocasionalmente pidió aclaración sobre tiempo, ubicaciones y lenguaje específico usado. Sus preguntas demostraron una comprensión sofisticada de fraude financiero que hizo que Enrique sintiera, por primera vez en meses, que alguien estaba tomando su información en serio. Señor Herrera, los patrones de comercio que hemos identificado se alinean estrechamente con su relato de esa conversación. Tenemos evidencia de transacciones sospechosas de criptomonedas, actividad de cuentas offshore y posiciones de comercio que parecen haber sido tomadas basadas en información no pública sobre ensayos clínicos farmacéuticos y decisiones de aprobación de la FDA. ¿Pueden probar conducta criminal? ¿Pueden prevenir cualquier esquema que estén planeando? Las preguntas de Enrique llevaban la desesperación de un hombre cuya vindicación personal era secundaria a prevenir una injusticia más amplia. Estamos construyendo un caso, pero estas investigaciones toman tiempo. Los casos de fraude financiero requieren documentación extensiva, análisis experto de registros de comercio y coordinación con otras agencias regulatorias. Estamos hablando de meses, posiblemente años antes de que se presenten cargos. Enrique sintió su esperanza desinflándose. En meses o años, ¿cuánto daño harán? ¿Cuántas cuentas de retiro de la gente serán destruidas mientras ustedes construyen su caso? Por eso necesitamos su cooperación continua. Usted puede ser la única persona fuera de la conspiración que tiene conocimiento directo de sus planes. Si está dispuesto a trabajar con nosotros, potencialmente usando un dispositivo de grabación o reuniendo información adicional, podríamos ser capaces de acelerar el cronograma. La solicitud asustó y energizó a Enrique en igual medida. A los 62 años, desempleado y financieramente vulnerable, se le estaba pidiendo que se convirtiera en un informante encubierto contra algunos de los profesionales financieros más poderosos de la Ciudad de México. Los riesgos eran enormes. Si era descubierto, podría enfrentar retaliaciones que harían que sus problemas actuales parecieran triviales. Pero la alternativa era aceptar que la justicia era un lujo disponible, solo para aquellos lo suficientemente ricos para permitírsela, mientras mexicanos ordinarios veían sus ahorros de toda la vida destruidos por criminales que se ocultaban detrás de trajes caros y credenciales de universidades prestigiosas. ¿Qué necesitarían que haga? Durante las siguientes semanas, Enrique aprendió que sus 17 años de invisibilidad habían sido preparación perfecta para trabajo encubierto. Sus antiguos colegas en los equipos de seguridad y mantenimiento de la Torre Conde simpatizaban con su situación y estaban dispuestos a ayudar en pequeñas maneras, proporcionando información sobre horarios ejecutivos, compartiendo chismes sobre actividades inusuales y ocasionalmente permitiendo a Enrique acceso breve a áreas donde podría observar o escuchar conversaciones relevantes. El equipo técnico del FBI equipó a Enrique con dispositivos de grabación tan sofisticados y miniaturizados que parecían ciencia ficción para un hombre que había crecido cuando los teléfonos
tenían discos rotatorios. Las grabaciones que hizo durante encuentros cuidadosamente planeados con antiguos colegas revelaron una red compleja de manipulación financiera que excedía incluso lo que había sospechado inicialmente. Marcos Villalobos no había estado simplemente participando en tráfico de información privilegiada. Había estado orquestando un esquema masivo de manipulación del mercado usando las inversiones de los clientes de Conde como colateral para posiciones de criptomonedas cada vez más arriesgadas. Cuando el esquema inevitablemente colapsara, Villalobos se beneficiaría de posiciones cortas, mientras los clientes de Conde perdían cientos de millones de pesos. El joven que Enrique había escuchado era aparentemente un empleado de nivel medio en una compañía farmacéutica que había estado proporcionando a Villalobos información confidencial sobre ensayos de medicamentos y decisiones de la FDA a cambio de un porcentaje de las ganancias de comercio. Pero la revelación más condenatoria llegó cuando Enrique aprendió que Ricardo Conde no era una víctima inocente siendo manipulada por un asesor financiero corrupto. Era un participante consciente que había estado usando su negocio de inversión legítimo como fachada para operaciones de lavado de dinero conectadas a organizaciones criminales internacionales. Las inversiones de criptomonedas no solo se trataban de manipulación del mercado, se trataban de convertir ganancias ilegales en activos digitales inrastreables. El alcance de la conspiración era asombroso tanto en su ambición criminal como en su potencial de destrucción. Enrique se dio cuenta de que su advertencia inicial a Conde no había sido ignorada, porque Conde fuera ingenuo o demasiado confiado, había sido desestimada porque Conde ya era cómplice en crímenes mucho mayores que cualquier cosa que Enrique había imaginado. En enero, 3 meses después del despido de Enrique, comenzaron las redadas del FBI. Enrique vio desde su departamento, mientras las transmisiones de noticias de televisión mostraron a agentes federales saliendo de la Torre Conde con cajas de documentos, discos duros y registros financieros. Marcos Villalobos fue arrestado en su penthouse de Polanco, llevado esposado, mientras las cámaras de noticias capturaron cada momento de su humillación. Ricardo Conde fue arrestado en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, intentando abordar un jet privado con destino a un país sin extradición, con maletas llenas de efectivo y dispositivos de almacenamiento de criptomonedas. El hombre que había desestimado las advertencias de Enrique, como las fantasías de un empleado extralimitado, ahora enfrentaba cargos federales que podrían resultar en décadas en prisión. La vindicación se sintió surreal. Enrique había tenido razón sobre todo: el tráfico de información privilegiada, la manipulación del mercado, los esquemas de criptomonedas, incluso detalles que no había entendido completamente cuando los escuchó por primera vez. Su carácter había sido impecable, sus observaciones precisas y sus advertencias proféticas, pero la vindicación vino con un precio que no había anticipado. La investigación federal reveló que los cargos de robo de equipo contra Enrique habían sido fabricados como parte del encubrimiento. El equipo de vigilancia faltante había sido robado por asociados de Villalobos para eliminar evidencia de su conspiración. La reputación de Enrique fue restaurada y los cargos de robo fueron retirados, pero los meses de desempleo y estrés habían cobrado su precio en su salud, sus finanzas y su fe en los sistemas que había servido fielmente durante 17 años. El silencio antes de la tormenta había terminado, pero la tormenta misma apenas comenzaba. El colapso de Inversiones Conde destruiría cientos de millones de pesos en cuentas de retiro y fondos de pensiones, exactamente como Enrique había temido. La diferencia era que ahora, en lugar de ser una catástrofe que podría haber sido prevenida, era evidencia en un procesamiento federal que esperanzadamente previniese crímenes futuros de magnitud similar. Pero para Enrique Herrera, sentado en su departamento y viendo hombres poderosos siendo llevados esposados en televisión, la victoria se sintió incompleta. La justicia había sido servida, pero solo después de que se hubiera hecho daño enorme a personas inocentes que habían confiado sus futuros financieros a criminales en trajes caros. El silencio que siguió no fue paz, fue la quietud que viene después de las batallas, cuando los heridos cuentan sus pérdidas y se preguntan si la victoria valió el precio que todos pagaron por ella.
La caída del imperio de Ricardo Conde se desarrolló con la inevitabilidad metódica de una demolición controlada, cada revelación llevando a otra hasta que toda la estructura de su reino financiero colapsó en escombros legales. Para febrero, 6 meses después del despido de Enrique, el alcance de la red criminal de Conde se había expandido más allá de las estimaciones iniciales de cualquiera, alcanzando fondos de pensiones, organizaciones caritativas y cuentas de inversión municipales a través del centro de México. Enrique observó la destrucción desde su departamento en la Doctores, siguiendo la historia a través de cobertura de periódicos y reportes de televisión que trataron el escándalo como una parábola moral sobre la avaricia y el fallo regulatorio. La narrativa de los medios se enfocó en los cientos de millones de pesos en pérdidas, los esquemas sofisticados de criptomonedas y las operaciones internacionales de lavado de dinero que habían usado la Torre Conde como fachada respetable para empresas criminales que se extendían por múltiples continentes. Lo que las historias de noticias perdieron, y lo que Enrique entendía con claridad dolorosa, era que detrás de cada estadística sobre pérdidas financieras había personas reales cuyas vidas habían sido destruidas por la arrogancia y criminalidad de hombres en quienes habían confiado sus futuros. Maestros retirados que habían perdido sus beneficios de pensión, inversionistas de pueblos pequeños que habían visto los fondos universitarios de sus hijos evaporarse, parejas ancianas que enfrentaban pobreza después de décadas de ahorros cuidadosos. Estas eran las verdaderas víctimas de los crímenes de Conde, y su sufrimiento continuaría mucho después de que las cámaras de noticias se mudaran a otras historias. La investigación federal reveló corrupción que excedió incluso las sospechas más oscuras de Enrique. Conde no había estado simplemente robando dinero de sus clientes, había estado dirigiendo sistemáticamente poblaciones vulnerables para explotación. La compañía había específicamente comercializado productos de inversión a fondos de pensión de policías y bomberos, sistemas de retiro de maestros y organizaciones caritativas, sabiendo que estos inversionistas institucionales tenían recursos limitados para supervisión independiente y serían menos propensos a detectar el fraude hasta que fuera demasiado tarde. La cooperación de Marcos Villalobos con fiscales federales proporcionó una cuenta detallada de las operaciones de la conspiración. Bajo acuerdo de declaración de culpabilidad, Villalobos describió cómo Conde lo había reclutado específicamente por su experiencia en comercio de criptomonedas y banca offshore, prometiéndole una sociedad en la firma a cambio de crear vehículos de inversión irrastreables que podrían ser usados para lavado de dinero. Lo que había comenzado como evasión de impuestos y elusión regulatoria había gradualmente evolucionado en una empresa criminal comprensiva que tocaba cada aspecto de las operaciones comerciales de Conde. El joven que Enrique había visto en el lobby, identificado como Kevin Martínez, un analista de datos en una compañía de investigación farmacéutica, había estado proporcionando información confidencial sobre ensayos clínicos y procesos de aprobación de la FDA a Villalobos por más de 2 años. La información de Martínez había generado más de 50 millones de pesos en ganancias de comercio ilegales, dinero que había sido lavado a través de intercambios de criptomonedas y cuentas offshore antes de ser invertido en bienes raíces, bienes de lujo e instrumentos financieros adicionales. Pero la revelación más impactante llegó cuando investigadores descubrieron que la corrupción de Conde se extendía a los sistemas políticos y regulatorios de la Ciudad de México. La compañía había estado haciendo pagos regulares a funcionarios de la ciudad, legisladores estatales e incluso empleados regulatorios federales a cambio de trato favorable, advertencia anticipada sobre investigaciones y ayuda para cubrir irregularidades que podrían haber expuesto el fraude antes. Enrique aprendió estos detalles a través de Jennifer Reyes, la investigadora de la SEC, que se había convertido en su contacto principal con las agencias federales de aplicación de la ley, persiguiendo el caso. Su relación había evolucionado de las interacciones formales entre un testigo e investigador a algo que se acercaba a la amistad, construida sobre respeto mutuo por el compromiso de cada uno al trabajo honesto y conducta ética. Señor Herrera, su información fue la llave que desbloqueó toda esta investigación.
explicó Reyes durante uno de sus resúmenes regulares. Sin sus observaciones iniciales y su disposición a trabajar con nosotros, Conde y Villalobos podrían haber continuado sus operaciones durante años, potencialmente, robando miles de millones más de inversionistas inocentes. La gratitud era significativa para Enrique, pero no podía reemplazar el ingreso que había perdido durante los meses de desempleo, ni podía reparar el daño que las acusaciones falsas y la humillación profesional habían hecho a su sentido de seguridad y autoestima. A los 63 años, con ahorros limitados y un registro de empleo manchado por cargos de robo, que habían sido retirados pero no olvidados por empleadores potenciales, Enrique enfrentaba un futuro financiero que en el mejor de los casos era precario. La ironía era amarga. Enrique había prevenido cientos de millones de pesos en pérdidas adicionales a las víctimas de Conde, pero al hacerlo, había sacrificado su propia seguridad financiera. Mientras Conde y Villalobos enfrentaban años en prisión federal, Enrique enfrentaba el desafío inmediato de encontrar empleo que lo sostuviera a través de sus años restantes de trabajo y proporcionara suficientes ingresos para financiar un retiro modesto. La vindicación llegó en abril, casi un año después del despido de Enrique, cuando Inversiones Conde formalmente se disculpó por las acusaciones falsas de robo y le ofreció compensación financiera por su despido injusto. El acuerdo, negociado por un abogado proporcionado a través de su sindicato, incluía pago retroactivo, beneficios y un pago adicional sustancial en reconocimiento del estrés emocional y daño reputacional que había sufrido. Más importante, el acuerdo incluía una carta formal de recomendación reconociendo la integridad de Enrique, competencia profesional y papel crucial en exponer la conspiración de Conde. La carta, firmada por fiscales federales y oficiales senior del FBI, describía a Enrique como un modelo de responsabilidad cívica y excelencia profesional, cuyas acciones habían protegido a miles de inversionistas inocentes de pérdidas adicionales. Pero incluso cuando la situación financiera de Enrique se estabilizó, las implicaciones más amplias del escándalo de Conde continuaron desarrollándose. El colapso de Inversiones Conde había disparado investigaciones en docenas de otras firmas financieras, revelando un patrón de fallo regulatorio y corrupción de toda la industria que amenazaba la confianza pública en todo el sector de gestión de inversiones. Fondos de pensión que habían perdido dinero en los esquemas de Conde enfrentaban bancarrota potencial, forzando empleados públicos retirados a elegir entre pobreza y regresar al trabajo en sus 70. Organizaciones caritativas que habían confiado sus fondos a Conde enfrentaban cierre, incapaces de continuar sus misiones sin los ingresos de inversión que habían sido robados. Pueblos pequeños y gobiernos municipales que habían invertido en los fondos de Conde enfrentaban crisis presupuestarias que requerirían aumentos de impuestos o recortes de servicios para abordar. Enrique entendía, con la claridad que viene de experiencia personal, con injusticia institucional, que el procesamiento criminal de Conde y Villalobos era solo el comienzo de un ajuste de cuentas mucho más grande con corrupción que se extendía mucho más allá de sus crímenes específicos. La arrogancia e indiferencia que les había permitido desestimar sus advertencias eran síntomas de un problema cultural más amplio dentro de las instituciones financieras de élite, un problema que requeriría más que procesos federales para abordar. Pero por ahora, mientras la primavera regresaba a la Ciudad de México y Enrique comenzaba el proceso de reconstruir su vida después del año más difícil que había experimentado, encontró satisfacción en saber que sus 17 años de observación silenciosa y servicio fiel habían culminado en algo más grande que trabajo de seguridad rutinario. Había probado que la integridad y la verdad eran más poderosas que la riqueza y la arrogancia, incluso cuando la batalla parecía desesperanzada y las probabilidades estaban imposiblemente apiladas contra la honestidad. El hombre invisible se había convertido en el testigo más importante en uno de los casos de fraude financiero más grandes en la historia de la Ciudad de México, y en esa transformación, Enrique Herrera había encontrado no solo vindicación, sino una comprensión más profunda de su propio valor y el valor del trabajo paciente y observador que otros habían desestimado como meramente rutinario. El otoño del año siguiente trajo una invitación inesperada que completaría el viaje de Enrique
desde la desgracia de vuelta al reconocimiento, aunque no en una forma que había imaginado posible. La carta llegó en papel caro, grabado con el logo de la nueva compañía de gestión de la Torre Conde, solicitando que Enrique asistiera a una ceremonia honrando su papel en exponer el fraude financiero que había destruido el imperio criminal de Ricardo Conde. Enrique leyó la invitación 3 veces, cada lectura trayendo emociones diferentes: sorpresa, escepticismo y finalmente una esperanza cautelosa de que tal vez alguna memoria institucional de justicia aún existía en el mundo que había servido tan fielmente. La ceremonia estaba programada para una tarde de martes en noviembre, casi exactamente 2 años después de que había escuchado por primera vez la conversación que cambió todo. La Torre Conde había sido renombrada bajo nueva gestión, sus pisos superiores ahora albergando firmas de inversión legítimas que habían comprado los activos del edificio durante los procedimientos de bancarrota. El lobby de mármol aún brillaba con la misma elegancia fría, pero Enrique notó pequeños cambios que sugerían una cultura corporativa diferente: exhibiciones de reconocimiento a empleados, premios de servicio comunitario y fotografías mostrando ejecutivos de la compañía participando en eventos caritativos, en lugar de posar con artículos de lujo caros. Enrique había envejecido durante su prueba de 2 años, pero el estrés había sido reemplazado por una confianza más silenciosa que venía de haber sobrevivido injusticia institucional y emergido con su integridad intacta. A los 64 años, había encontrado nuevo empleo como consultor de seguridad, usando su experiencia con el caso Conde para ayudar a otras organizaciones a identificar y prevenir crímenes financieros similares. El trabajo era significativo y bien compensado, proporcionando tanto seguridad financiera como la satisfacción de usar experiencia dolorosa para proteger a otros. Margarita Chen, la antigua asistente ejecutiva de Conde que había sido retenida por la nueva compañía de gestión, saludó a Enrique en el lobby con calidez genuina. «Señor Herrera, no puedo decirle qué tan contenta estoy de verlo. He pensado en usted tantas veces durante los últimos 2 años, preguntándome cómo estaba y si sabía cuánto significó su valor para todos nosotros». La ceremonia se realizó en la misma sala de conferencias ejecutiva donde Conde había desestimado una vez las advertencias de Enrique con arrogancia condescendiente. Pero la habitación había sido transformada, su atmósfera corporativa intimidante reemplazada por algo más cálido e inclusivo. Representantes del FBI, SEC y la oficina del fiscal federal estaban presentes, junto con periodistas, funcionarios sindicales y varios de los antiguos colegas de Enrique del personal de seguridad y mantenimiento del edificio. Jennifer Reyes, la investigadora de la SEC que se había convertido en aliada y amiga de Enrique, sirvió como maestra de ceremonias. Su introducción capturó tanto los detalles específicos de la contribución de Enrique como su significado más amplio para regulación financiera y responsabilidad corporativa. Enrique Herrera representa lo mejor de la responsabilidad cívica mexicana, dijo Reyes a la audiencia reunida. Cuando se enfrentó con evidencia de actividad criminal, trató de trabajar dentro del sistema para reportar sus preocupaciones. Cuando ese sistema le falló, encontró el valor de trabajar con autoridades para prevenir daño adicional a víctimas inocentes. Sus acciones últimamente salvaron cientos de millones de pesos y previnieron lo que podría haber sido uno de los fraudes financieros más grandes en la historia mexicana. El fiscal federal que había dirigido la investigación de Conde presentó a Enrique con una conmendación formal del Departamento de Justicia, reconociendo su servicio extraordinario al pueblo mexicano y dedicación a los principios de justicia e integridad que forman la fundación de nuestro sistema legal. El lenguaje era formal y burocrático, pero Enrique entendía el significado más profundo. Su gobierno finalmente estaba reconociendo que había tenido razón, que sus advertencias habían sido legítimas y que su trato había sido injusto. Pero el reconocimiento más significativo vino de una fuente inesperada: Kevin Martínez, el joven analista farmacéutico cuya información interna había sido crucial para la conspiración de Conde. Martínez había servido 18 meses en prisión federal por su papel en el esquema, y su presencia en la ceremonia sorprendió a todos, incluyendo a Enrique. «Señor Herrera,
Quiero disculparme públicamente por el daño que ayudé a causar y agradecerle por tener el valor de hacer lo que yo tenía demasiado miedo de hacer, dijo Martínez, su voz temblando de emoción. Sabía que lo que estábamos haciendo estaba mal, pero me convencí de que no tenía víctimas, que solo estábamos haciendo dinero del sistema sin lastimar a personas reales. Sus acciones me obligaron a confrontar la realidad de que estábamos destruyendo las vidas y futuros de miles de familias inocentes. La disculpa de Martínez fue particularmente poderosa, porque reconoció el costo humano de los crímenes financieros de maneras que las estadísticas y documentos legales nunca podrían capturar. Enrique se dio cuenta de que su vindicación estaba completa, no solo porque sus advertencias habían probado ser correctas, sino porque alguien que había participado en los crímenes ahora entendía por qué esas advertencias habían sido tan importantes. La ceremonia concluyó con la revelación de una exhibición permanente en el lobby de la Torre Conde, conmemorando el papel de Enrique en exponer el fraude y sirviendo como recordatorio para futuros inquilinos y empleados sobre la importancia de conducta ética y responsabilidad institucional. La exhibición incluía fotografías de los 17 años de servicio de Enrique, citas de su testimonio a investigadores federales y una biografía breve que describía su viaje desde guardia de seguridad invisible hasta testigo crucial en uno de los casos de fraude financiero más significativos de la Ciudad de México. De pie en el lobby donde había sido una vez humillado y desestimado, rodeado por colegas, funcionarios de aplicación de la ley y periodistas que ahora reconocían su valor e integridad, Enrique sintió un cierre que había estado años en el hacer. El hombre invisible no solo se había vuelto visible, se había convertido en símbolo del poder que viene de combinar valor moral con observación paciente. Pero tal vez el momento más satisfactorio llegó cuando la ceremonia terminó y Enrique fue abordado por un guardia de seguridad joven que había sido contratado por la nueva gestión de la torre. El guardia, apenas salido de la universidad, miró a Enrique con el tipo de respeto usualmente reservado para celebridades o héroes de guerra. Señor Herrera, apenas comencé a trabajar seguridad aquí hace 6 meses y se aseguraron de que todos nosotros conociéramos su historia durante nuestro entrenamiento. Es un honor conocerlo. Espero que si alguna vez estoy en una situación como la suya, tenga el valor de hacer lo correcto. Enrique se reconoció en la expresión seria del guardia joven. El mismo deseo de hacer trabajo importante con dignidad e integridad, la misma esperanza de que el servicio honesto sería valorado y respetado. «Solo recuerda», le dijo Enrique, «lo más importante sobre el trabajo de seguridad es que ves todo y no olvidas nada. Y cuando ves algo que podría lastimar a personas inocentes, tienes una obligación de hablar, incluso si nadie quiere escuchar». El consejo era simple, pero llevaba el peso de experiencia que le había costado a Enrique 2 años de su vida y casi había destruido su fe en justicia institucional. Mientras Enrique salió de la Torre Conde esa tarde, caminando otra vez por el lobby de mármol donde su prueba había comenzado, llevó consigo no amargura, sino algo más valioso, el conocimiento de que la integridad y la verdad eran más duraderas que la riqueza y el poder, y que el valor de una persona podía hacer una diferencia incluso cuando las fuerzas de corrupción parecían abrumadoras. El viento otoñal de la Ciudad de México llevaba el mordisco familiar del invierno que se acercaba, pero Enrique se sintió más cálido de lo que había estado en años. Había probado que invisible no significaba impotente, que la observación paciente podía ser más valiosa que la acción agresiva, y que la dignidad que viene del trabajo honesto valía cualquier sacrificio requerido para protegerla. Detrás de él, la Torre Conde se elevaba hacia el cielo de la Ciudad de México, sus luces brillando contra la oscuridad, pero el edificio ya no representaba la indiferencia y arrogancia de riqueza sin control. Se había convertido en algo más raro y más valioso, un lugar donde la verdad había prevalecido sobre el poder, donde el valor extraordinario de un hombre ordinario había cambiado las vidas de miles de personas que nunca conocería. Y en esa transformación, Enrique Herrera había encontrado no solo vindicación, sino la satisfacción más profunda que viene de vivir una vida que importó de maneras tanto vistas como no vistas, tanto inmediatas como eternas. 5 años después de la ceremonia en la Torre Conde, Enrique Herrera
se había convertido en algo que nunca había esperado ser, un símbolo reacio de integridad en una era de corrupción institucional, un orador en conferencias y un consultor cuya experiencia era buscada por organizaciones tratando de prevenir el tipo de fraude financiero que había casi destruido su vida antes de últimamente definir su legado. A los 69 años, Enrique se había retirado oficialmente de trabajo de tiempo completo, aunque continuaba aceptando asignaciones ocasionales de consultoría de agencias de aplicación de la ley, instituciones financieras y cuerpos regulatorios que valoraban su perspectiva única sobre crimen corporativo y protección de denunciantes. Su modesto departamento de la Doctores había sido reemplazado por un condominio cómodo en la Roma Norte, comprado con las ganancias de su acuerdo de demanda y sus honorarios de consultoría, pero amueblado con la misma simplicidad práctica que siempre había caracterizado su enfoque a la vida. El caso Conde se había convertido en un ejemplo de libro de texto en escuelas de negocios y programas de entrenamiento de aplicación de la ley, estudiado tanto como un estudio de caso en fraude financiero, como una ilustración de cómo los fallos institucionales pueden silenciar voces que tratan de prevenir desastres. Enrique ocasionalmente recibía invitaciones para hablar a estas clases, compartiendo su experiencia con futuros abogados, agentes del FBI y líderes de negocios que algún día enfrentarían sus propias decisiones entre conveniencia e integridad. Pero el aspecto más significativo de los años posteriores de Enrique fue su trabajo con una organización sin fines de lucro dedicada a apoyar denunciantes y trabajadores que enfrentaban retaliación por reportar mala conducta corporativa. Su propia experiencia con acusaciones falsas, humillación profesional y dificultades financieras le había dado empatía profunda por otros que se encontraban atrapados entre sus conciencias y su sustento. La parte más difícil no es tomar la decisión de hablar. Enrique diría a los trabajadores que buscaban su consejo y apoyo. La parte más difícil es vivir con las consecuencias, cuando la gente en el poder decide que silenciarte es más fácil que abordar los problemas que has identificado. Pero quiero que recuerdes que hacer lo correcto tiene sus propias recompensas, incluso cuando esas recompensas son invisibles para todos los demás. El caso de la Torre Conde había resultado últimamente en el acuerdo de fraude financiero más grande en la historia de la Ciudad de México. Ricardo Conde y Marcos Villalobos habían sido sentenciados a largos términos de prisión federal, y el litigio civil había recuperado más de 400 millones de pesos para las víctimas de su esquema. Docenas de otras firmas financieras habían implementado nuevos procedimientos de cumplimiento y controles internos diseñados para prevenir crímenes similares, y las agencias regulatorias federales habían fortalecido sus capacidades de supervisión para mejor detectar operaciones de lavado de dinero basadas en criptomonedas. Pero para Enrique, el resultado más satisfactorio había sido personal más que institucional. El guardia de seguridad joven que se había acercado a él después de la ceremonia había mantenido contacto durante los años, eventualmente convirtiéndose en supervisor de seguridad él mismo e implementando programas de entrenamiento que enfatizaban la importancia de conducta ética e integridad profesional. Margarita Chen se había convertido en ejecutiva senior en una firma de inversión legítima, donde había establecido políticas de protección a trabajadores que alentaban a empleados a reportar preocupaciones sin miedo de retaliación. Incluso Kevin Martínez, el analista farmacéutico cuya cooperación había sido crucial para el procesamiento, había reconstruido su vida después de prisión, encontrando trabajo con una organización sin fines de lucro que promovía transparencia en ensayos clínicos de medicamentos. Su experiencia con las consecuencias del crimen corporativo lo había motivado a dedicar su carrera a prevenir que otros cometieran errores similares. Estas transformaciones personales recordaron a Enrique que el cambio institucional a menudo comenzaba con decisiones individuales de actuar con integridad, incluso cuando los costos eran altos y los beneficios inciertos. El caso Conde no había sido solo sobre prevenir fraude financiero, había sido sobre demostrar que gente ordinaria podía hacer instituciones poderosas responsables cuando encontraban el valor de decir la verdad al poder.
En tardes silenciosas en su condominio de la Roma Norte, Enrique a veces reflexionaría sobre el viaje extraño que lo había llevado desde guardia de seguridad invisible a figura pública reacia. El reconocimiento y vindicación habían sido significativos, pero lo que más importaba era más simple. Había mantenido su promesa a sí mismo de vivir con integridad, sin importar las consecuencias. El horizonte de la Ciudad de México visible desde su ventana aún incluía la Torre Conde, ahora operando bajo gestión diferente y albergando negocios legítimos que contribuían positivamente a la economía de la ciudad. La transformación del edificio desde un monumento a arrogancia criminal a una parte productiva del sector financiero de la ciudad parecía apropiada, evidencia de que la corrupción no era inevitable, que el cambio institucional era posible cuando suficientes personas decidían que la integridad importaba más que la conveniencia. La historia de Enrique se había convertido en parte de la narrativa más grande de la Ciudad de México sobre resistencia, integridad y el poder de ciudadanos ordinarios para hacer diferencias extraordinarias en sus comunidades. Periódicos locales ocasionalmente escribían artículos de seguimiento sobre su influencia en cumplimiento corporativo y protección de denunciantes, y había sido honrado por varias organizaciones cívicas por sus contribuciones a transparencia y responsabilidad financiera. Pero el orgullo más grande de Enrique venía de impactos más pequeños, menos visibles, los guardias de seguridad que habían sido inspirados a reportar violaciones de seguridad, los contadores que habían encontrado el valor de exponer contabilidad fraudulenta, las asistentes administrativas que habían hablado sobre acoso y discriminación. Estos no eran casos que hacían titulares, pero representaban las decisiones diarias que determinaban si las instituciones servían el interés público o protegían a los poderosos de responsabilidad. A casi 70 años, Enrique Herrera había vivido lo suficiente para ver que la justicia no era un evento, sino un proceso, uno que requería vigilancia constante de personas dispuestas a poner principio antes que conveniencia, verdad antes que comodidad y el bien común antes que ventaja personal. Sus 17 años de trabajo invisible en la Torre Conde lo habían preparado para un momento cuando la visibilidad importaba más que la discreción, cuando hablar era más importante que mantenerse seguro. La lección que había aprendido y que trataba de compartir con otros era engañosamente simple. En un mundo donde el poder a menudo corrompe y la riqueza a menudo aísla, gente ordinaria realizando trabajo ordinario con integridad extraordinaria eran los guardianes últimos de justicia y responsabilidad. Y en esa verdad, Enrique Herrera había encontrado no solo vindicación por sus propias decisiones, sino esperanza para una sociedad que siempre necesitaría gente dispuesta a ver claramente, hablar honestamente y actuar valientemente cuando otros elegían ceguera, silencio y complicidad. El hombre invisible se había vuelto visible no por buscar atención, sino por rehusarse a dejar que verdades importantes permanecieran ocultas. Y en esa visibilidad había iluminado algo más grande que él mismo, el poder duradero de la integridad para transformar no solo vidas individuales, sino instituciones enteras y las comunidades que servían. Mientras Enrique entraba en su 8ª década, llevaba consigo la satisfacción silenciosa que viene de una vida vivida con propósito, dignidad y compromiso inquebrantable a los principios que hacen posible la sociedad civilizada. Había probado que el valor de una persona podía realmente hacer una diferencia, y que las victorias más importantes a menudo pertenecían a aquellos que nunca buscaron reconocimiento, solo la oportunidad de hacer lo correcto cuando más importaba. El viento invernal aún cortaba por las calles de la Ciudad de México con el mismo filo agudo que había acompañado los momentos más difíciles de Enrique, pero ahora llevaba consigo la promesa de renovación, la seguridad de que la primavera siempre seguiría incluso las estaciones más duras, y que la verdad por mucho tiempo suprimida siempre encontraría una manera de emerger a la luz. ¿Y tú? ¿Alguna vez te has sentido invisible mientras eras quien mantenía todo unido? ¿Alguna vez has tratado de hablar sobre algo importante solo para que tus preocupaciones fueran desestimadas por personas que pensaban que sabían mejor?
¿Alguna vez te has preguntado si tu trabajo realmente importa? Si alguien nota la integridad silenciosa con la que haces tu trabajo cada día. La historia de Enrique Herrera nos recuerda que el trabajo más importante a menudo pasa en las sombras, realizado por personas que nunca esperan reconocimiento, pero que mantienen sus estándares de cualquier manera, porque el carácter es lo que haces cuando nadie más está viendo. Nos muestra que la verdad tiene un poder que la riqueza no puede comprar y la influencia no puede corromper, pero solo cuando alguien tiene el valor de hablarla sin importar el costo personal. Si esta historia tocó tu corazón, si te recordó de tus propias luchas con indiferencia institucional, o tus propios momentos de tener que elegir entre seguridad e integridad, por favor compártela con otros que podrían necesitar escuchar que su trabajo importa, que sus voces tienen valor, y que a veces la gente más ordinaria es capaz del valor más extraordinario. Deja un like si crees que la dignidad y honestidad son más valiosas que el dinero y el estatus. Suscríbete si quieres escuchar más historias sobre personas que prueban que el carácter es más fuerte que las circunstancias, que la verdad es más duradera que el poder, y que los hilos invisibles que mantienen unida nuestra sociedad son tejidos por personas como Enrique Herrera, y tal vez como tú. Para más historias que honran a los héroes silenciosos entre nosotros, los guardianes vigilantes que ven todo y no olvidan nada, haz clic en el enlace a nuestro podcast, donde exploramos las vidas de personas que eligieron hacer lo correcto cuando habría sido más fácil mirar para otro lado. Gracias por caminar este viaje con nosotros. Gracias por entender que cada persona que elige integridad sobre conveniencia hace nuestro mundo un poco más justo, un poco más esperanzador y un poco más digno de la confianza que depositamos unos en otros cada día. Hasta nuestra próxima historia, recuerda, ser invisible no significa ser impotente. A veces la persona más importante en la habitación es la que nadie nota, hasta el momento cuando todos necesitan escuchar.